Un saludo a los amigos de BPI TV, quien les habla Héctor Luis Caldera. En este momento estamos desde la ciudad de Caracas para compartir con ustedes un análisis con relación al tema fronterizo venezolano. A mi lado se encuentra el profesor Leandro Area, también embajador diplomático con reconocida trayectoria dentro del país y también dentro del ámbito internacional, quien va a compartir con nosotros un poco sobre este análisis internacional y también fronterizo que está enfrentando en este momento Venezuela. Podemos agregar en medio del contexto que vamos a discutir el día de hoy es que se podrían agudizar el tema fronterizo entre Venezuela y Colombia luego de un artículo publicado exactamente en la revista Semana de Colombia el día 17 de febrero, llamado Sombras para Venezuela en el Oriente. Este artículo fue escrito por el ex canciller, el coronel Julio Londoño, quien habla sobre este problema fronterizo. Profesor, entendemos que los problemas fronterizos entre Venezuela y Colombia han existido, ha tenido una historia este tipo de conflictos, pero desde su punto de vista y también para que nos pueda colocar en contexto un poco esta situación, ¿qué podría acarrear o qué conflicto podría acarrear esta opinión del ex canciller Londoño para que pueda refrescar también un poco a nuestros espectadores? Sí, con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación, muy gentiles. Para un poco poner en contexto al que nos escucha y que nos ve, habría que recordar que Venezuela y Colombia se separaron de aquel proyecto bolivariano de Simón Bolívar, que era la Gran Colombia, en 1830. A partir de esa fecha, los dos países hemos vivido en una especie de tensión por lo que tiene que ver con la definición de nuestras fronteras. Al principio fue la definición de las fronteras terrestres, el tema del mar no era preocupación en ese momento, pues el mar era un planeta distinto. Pero ya a partir de 1970, y yo diría que más bien a partir del año 1966, comienza a producirse por parte de Colombia una gran ambición por penetrar en el Golfo de Venezuela, para extrañeza de los venezolanos. Y el hecho concreto es que para esa fecha el gobierno de Colombia hace unas concesiones dentro del Golfo de Venezuela, concesiones que el gobierno de Venezuela reclama y comienzan entonces las negociaciones que se llaman las primeras conversaciones de Roma en 1970, que no llegaron a ningún lado. Vale la pena decir, vale la pena recordar, para hacer historia y un poco ubicar al personaje al ex canciller Julio Londoño Paredes, nacido en junio de 1938, es decir, próximo a cumplir 80 años, que él ya desde esos primeros momentos forma parte de las comisiones de negociación con Venezuela y con todo lo que tiene que ver con la territorialidad en Colombia. Londoño y su padre, el también militar Julio Londoño, son, digamos, es la estirpe vigilante de la territorialidad en Colombia. Han tenido un peso fundamental, significativo, de primer orden, siendo así que llegó a ser canciller de la República en el año 1987. Cuando se producen otros eventos, a los cuales haremos alusión más adelante, que son los eventos ocurridos en agosto de 1987, que se conocen como el incidente, que no es ningún incidente, del Caldas en áreas marinas y submarinas pertenecientes históricamente a Venezuela. Pero volvamos atrás y digamos que ya desde 1970 comienza este proceso de negociación en el que Colombia tiene una posición muy definida en el sentido de que debe ser un tercero el que dirima las controversias entre Venezuela y Colombia. Y hacen alusión a un tratado que nosotros firmamos en 1939, que es un tratado o un acuerdo de conciliación y de buenos oficios entre las partes, al cual siempre hacen alusión en Colombia, solicitando que se active esa comisión de conciliación que tiene su sede fundamental en las Naciones Unidas y quiere decir que sería un tercero el que tendría que resolver nuestras diferencias. Pero resulta, y esto lo subrayo también para el que nos está escuchando, lo subrayo de manera definitiva, que en amarillo, en azul y en rojo, que en ese tratado se expresa en su artículo segundo que sí,
que todos los conflictos que existan entre ambos países serán resueltos a través de un tercero cuando no se puedan resolver bilateralmente, excluyendo todos los temas que sean vitales para los países. Y ya nosotros desde 1940, 6 meses después de haber firmado ese documento, estamos en la Segunda Guerra Mundial. En el Golfo de Venezuela o al Golfo de Venezuela entra un barco de bandera italiana de nombre Alabama, perseguido por un buque de guerra francés, el buque Barfleur. En este sentido, nuestro canciller Gil Borges rechaza esa intromisión de esos dos buques, porque además Venezuela es un país neutral y afirma en esa carta que le envía al embajador de Francia en Venezuela que donde se dieron esos incidentes es en el Golfo de Venezuela, que es una zona vital para nosotros. Es decir, que 6 meses después de firmado el acuerdo ese de conciliación, ya Venezuela tenía una posición clara, definitiva, que no tiene lugar a dudas. Por eso es que otra vez me vengo hacia el presente y digo que por eso es que extraña tanto que el canciller Londoño esté llamando a los dos países a que se restablezca el Tratado de 1939 y que entonces el tema del Golfo de Venezuela sea dirimido en las Naciones Unidas, como pretende el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Guterres, que se haga en el caso de Guyana y Venezuela, hecho que nosotros rechazamos. Entonces, habría que decir un poco también para contextualizar y darle un poco de carne y de hueso y de sangre, sudor y de lágrimas a esta historia, que el coronel Londoño, como yo decía, ha venido trabajando en esta área desde los años 70. También es bueno recordar que el coronel Londoño es militar de carrera, y que ha estado participando en todas las actividades de su país y recientemente recibió una derrota muy, muy, muy fuerte, que fue que la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en un conflicto que había entre Colombia y Nicaragua, le dio la razón a Nicaragua y Colombia perdió el 80% de lo que se estaba en discusión. Es decir, que esta situación sumada al fracaso que tuvo Londoño cuando introdujo en el Golfo de Venezuela a la corbeta ARC Caldas y otras más, se nota que hay aquí como una especie en su escrito uno siente que hay como una especie de necesidad de venganza o de una necesidad de volver a la palestra, en un momento que a mi manera de ver, desde el punto de vista del análisis político, es absolutamente inadecuado, es absolutamente fuera de sitio. Es decir, se le está viendo una costura que a él, que es un hombre de tanta importancia y tanta significación, no debería vérsele. Porque debo decir a favor de él que ojalá que en Venezuela hubiera existido un Julio Londoño para defender la frontera de Venezuela y su territorialidad. Es decir, que estamos hablando de una situación que uno no entiende, sino y además que viene en contravía con todo lo que el presidente Santos ha venido diciendo en relación a Venezuela, que viene en contravía a toda la problemática que está sufriendo en este momento Venezuela, que coincide además para el análisis político, coincide con la opción de Guterres de llevarnos en este momento de tal debilidad institucional, de tal debilidad histórica, cuando estamos atravesando el momento de la crisis más profunda, que no es estructural, sino existencial de la nación, vengan entonces estos dos representantes de la política internacional a ponernos entre la espada y la pared, llevándonos ante un juez para que defina cuáles son los límites y la soberanía de Venezuela. Me imagino que la crisis está ayudando a que personas como el ex canciller Londoño y también, como usted acaba de mencionar, también el conflicto que hay con Guyana, se agudice este problema fronterizo en medio de esta crisis. También cuando estamos viendo un problema migratorio bastante fuerte, porque también estamos acabando de ver palabras del mismo presidente de Colombia indicando que ya el problema de Colombia es un problema migratorio con Venezuela, dejando el problema de la guerrilla, se podría decir que un poco a un lado, ¿no? Sí.
Yo creo que la agenda que ha expresado el presidente Santos la encabeza el tema, esa agenda de Colombia la encabeza en este momento el tema migratorio, que es un tema fundamental para Colombia. Nosotros siempre fuimos un país receptor de migraciones, pero ahora, y un país aguas abajo, pues, y país migraciones abajo, pero ahora la cosa se está invirtiendo. Y en la medida en que la crisis venezolana crezca y se agudice, en esa medida también las migraciones van a crecer. Y por eso yo creo que la opinión del coronel Londoño un poco choca y muy de frente con lo que está expresando tanto el presidente Santos como la canciller Holguín en relación a que el tema fundamental en este momento no es la guerrilla, porque ahí ya hay como una especie de respiro con los acuerdos de paz firmados en La Habana, sino que ahora el tema fundamental para Colombia, el tema existencial, el tema vital, es el tratar de que no siga este río, este mar de emigración proveniente fundamentalmente de Venezuela. ¿Y Londoño qué está haciendo? Pues echarle más agua a la candela con esas opiniones, aumentando la crisis y poniéndose, y yo creo que este no es un momento para atizar. Eh, yo soy un hombre de oposición democrática y tengo mi opinión frente al gobierno y tengo mis opiniones frente a la oposición. Pero yo creo que este es un momento en que tenemos que pensar un poco por encima de más allá de nuestras narices y de pensar en el interés nacional. Este es un momento de mucha unidad, porque este es un conflicto que nos debilita. Este es un conflicto el conflicto interno nos está debilitando. Y si nosotros le agregamos al conflicto interno los conflictos que tenemos con Guyana por un lado, con Brasil por el otro, al sur, y al occidente con Colombia, que es el de las migraciones, y si nosotros golfizamos o regolfizamos las relaciones colombo-venezolanas, agregándole a esos otros, a esos otros ingredientes, se va a complicar muchísimo la situación para Venezuela, trayendo como consecuencia para Colombia que mucha más gente siga emigrando y que tome no solamente el puente Simón Bolívar o el puente Las Tienditas o el puente José Antonio Páez, etcétera, o en La Guajira, sino que asuma los caminos verdes y comience a haber una crisis migratoria como la que está ocurriendo en Europa en este momento. Profesor, pero también podemos entender, acaba de pronunciarse la Mesa de la Unidad Democrática y está indicando que no va a ir un proceso electoral o no convalida un proceso electoral por falta de garantías electorales. Al pronunciarse la oposición y el gobierno acá indicar que el próximo 22 igual va a unas elecciones presidenciales, usted acaba de indicar, el conflicto en Venezuela podría agudizarse. Esto que está proponiendo el ex canciller Londoño en su artículo de opinión, ¿no podría más bien desviar lo que es la atención internacional que tiene el tema de Venezuela por las próximas elecciones presidenciales a un conflicto con el Golfo? O sea, ¿a quién podría ayudar todo este conflicto que se pudiera estar creando en las fronteras cuando ya hay un problema que ya el mundo está viendo, que es el problema exactamente de legitimidad de un gobierno y de la democracia que puede haber en el país? Sí. Es un poco difícil para mí responder porque hay una disyuntiva política y ética que yo no puedo resolver tan fácilmente. Es cómo no hablar mal del gobierno si lo está haciendo tan mal y cómo tratar de hablar, de ayudarlo o de colaborar o de dar una opinión positiva en lo que tiene que ver con el tema de la defensa de nuestras fronteras, de nuestra territorialidad y de nuestra soberanía. Yo pienso que este dilema, que es ético, hay que resolverlo con unidad de criterios en relación a los temas fronterizos, porque los gobiernos pasan, las crisis pasan y los países quedan y los hijos que vienen van a venir y los nietos que vienen van a venir y no quiero yo que nuestros hijos y nuestros nietos vean un país que fue más mutilado todavía de lo que ya es y que yo me sienta un tanto responsable por eso. Yo solicito a los altos poderes, yo solicito
a la gente de la Cancillería, yo solicito a la gente de la unidad democrática que pensemos en estos temas en términos de altura, porque son temas que tienen una dimensión y una profundidad histórica, fundamental, existencial. Así que además es de extrañar muchísimo, me extraña que a estas alturas todavía no ha habido nadie que haya respondido a estas opiniones del ex canciller y coronel Londoño que afectan de una manera venenosa las relaciones entre Colombia y Venezuela. Yo quisiera achacarle esta opinión del muy respetado coronel Londoño a asuntos de biográficos, para no hablar en ningún momento despectivamente de nadie. Pienso que él como que quisiera sacarse una espina que tiene clavada por lo del Golfo de Venezuela, a lo que tú hiciste alusión, el caso del Caldas en agosto de 1987. Hace 6 meses se cumplieron 30 años de esos eventos. El presidente de Venezuela era el presidente Jaime Lucinchi, que con fuerza, con rigor, pero también con buena mano y con mucha diplomacia y con el apoyo de las Fuerzas Armadas, logramos detener eso que era definitivamente una afrenta. Yo creo entonces que esos aspectos, el aspecto biográfico, el aspecto de esa espina clavada en el corazón que tiene con lo del Golfo de Venezuela y el Caldas, y el tema además de haber perdido tanto, porque él es un hombre de que tiene que ha hecho unos logros muy grandes para su país, que haya salido derrotado al final de su carrera, porque todos tenemos una vida útil, que haya salido derrotado al final de su carrera con el tema de la delimitación de áreas marinas y submarinas con la República de Nicaragua. Profesor, entendemos que usted ha escrito muchísimo con relación al Golfo y también sobre el tema migratorio, por eso también no queríamos desaprovechar la oportunidad también para analizar un poco las palabras o extender un poco las palabras del presidente Santos cuando estaba solicitando inclusive ayuda humanitaria para poder entender el caso migratorio venezolano. Usted también, desde el punto de vista migratorio, usted que también tiene conocimientos de la parte migratoria, ¿cómo está viendo esta situación? ¿Qué ayuda podría solicitar los países del mundo en relación a este tema migratorio venezolano, por lo menos para poder atender lo que ha sido la crisis humanitaria que han denunciado inclusive distintas ONG? ¿Qué nos puede hablar sobre este caso y cómo podría ayudar un poco estas organizaciones internacionales a tratar de paliar esta situación? Bueno, las organizaciones y los recursos para esas ayudas humanitarias, tanto alimentarias como en materia de salud, medicinas, doctores, etcétera, etcétera, eso está en manos del gobierno. Ese switch no lo ha querido, lo tiene en no el gobierno. El gobierno no acepta ninguna ayuda humanitaria porque hablan en los términos de la ideología marxista en la que ellos se sustentan, hablan de que eso es injerencia, que eso es el imperialismo, que eso es... y es no sería sino en el fondo, sino aceptar que en Venezuela hay una crisis humanitaria y ellos no quieren aceptar eso. Ellos hablan de logros, hablan de nuevas monedas, de que la criptomanía o no sé cuántas, y eso que no estamos en época de carnaval. Pero inventan y la pobreza y la crisis que uno siente en la calle es agudísima, es nunca vista, nunca imaginada. Yo fui profesor de ciencia política durante 35 años en la Universidad Central de Venezuela y nosotros jamás imaginamos que una situación como la actual se iba a dar, jamás. En ningún libro de historia de Venezuela nos imaginamos que esto podía ocurrir. Y además lo peor es que el gobierno no acepte que esto está ocurriendo en Venezuela y que necesitamos ayuda. ¿Qué es lo que está pasando? Que entonces en Colombia, la gente de la frontera, en Colombia hay elecciones también dentro de muy poco, hay que anotar ese tema electoral también allí, y la actitud de Santos, que también que es político y juega lo electoral, y también de Temer, que es político y que no está muy en las buenas en popularidad y que también juega lo electoral con las zonas del norte del Brasil. Entonces, ellos están ofreciendo que la frontera pueda servir como el vehículo más próximo para que la ayuda humanitaria se dé. Pero nuestro gobierno se ha opuesto. Fíjate tú y ustedes, queridos televidentes, que la última
el último viaje que hizo, la última gira de Rex Tillerson por América Latina, vista que comenzó por México, que siguió que fue a Perú, que luego estuvo en Colombia, fue a Jamaica, etcétera. En esa oportunidad se planteó en todas partes el tema de Venezuela, el tema de las migraciones, la crisis de migraciones, y las razones de esa migración y de esa emergencia humanitaria está en la crisis, que es una crisis generada no desde fuera, no desde el imperio o desde los imperios, sino una crisis generada en la ineficiencia y en la ineficacia del gobierno, que no ha sabido, en un modelo político que fracasó hace ya mucho tiempo. En ese sentido, el Tillerson le ofreció al presidente Santos darle los recursos que le iba a dar al gobierno de Venezuela, entregárselos a Colombia para que Colombia los administre y sirvan para atender a los casos venezolanos. Eso está allí. Eso está presente. Yo no pudiera decir si eso en los pocos meses que le quedan a Santos lo van a realizar. Yo no sé si Santos le ha hecho a mucha laraca a eso un poco para rebajar la presión que pueden tener de los gobernadores en los estados fronterizos, que debe ser muy grande la presión política, ¿no? Se habla también, además, hay otro problema migratorio, que es el problema del ELN en Venezuela, claro, que no lo habíamos tocado, pero entonces si agregamos migraciones, si agregamos el tema militar, el tema de la guerrilla que está en Venezuela del ELN, que son enemigos en este momento, que han roto las conversaciones que se habían iniciado con el gobierno colombiano al estilo de la FARC, que hoy son partidos políticos. Si agregamos a eso el tema del Golfo, pues se puede ver un escenario, una geografía de conflicto que va a redundar de manera negativa en Colombia, porque la gente se va a seguir yendo de Venezuela, porque la crisis es cada día inaguantable. Profesor, ya para terminar, porque ya el tiempo también nos tenemos un poco corto, no quisiera irme sin antes ver cómo usted cree que puede tomar la comunidad internacional el pronunciamiento dado hoy por la Mesa de la Unidad Democrática de no ir a elecciones, después que el Grupo de Lima inclusive había indicado tampoco que podría reconocer unas elecciones sin todas las garantías electorales. ¿Cómo usted cree que la comunidad internacional, pese a todos los conflictos fronterizos que pueda estar pasando, pueda tomar esta vocería que acaba de tener hoy la Mesa de la Unidad Democrática? Y también cómo ve, si puede también hablar el conflicto venezolano en los próximos días, ya para culminar. Sí, con mucho gusto. Yo pienso que lo fundamental para la comunidad internacional en este momento no son las fronteras. El problema para la comunidad internacional, el mayor problema de Venezuela, no es el tema migratorio. Esas son consecuencias de lo que es fundamental para la comunidad internacional, y es el tema de la democracia contra la dictadura. Entonces, en esa discusión, en esa dimensión, en esa tensión entre un gobierno que todos los días se hace más claramente dictatorial y una oposición que quiere todos los días más democracia, pues podemos nosotros entonces afirmar que para la comunidad internacional, para los Estados Unidos, para Europa y los foros internacionales en general, el tema es el tema de la imposición de la dictadura en Venezuela. Si hay la imposición de una dictadura en Venezuela, eso quiere decir que se están irrespetando los derechos de los venezolanos, entre ellos el derecho a votar, que es, digamos, que como la carta o la cédula de identidad de la democracia son las elecciones, la decisión de cada individuo que va a votar y expresa su opinión, su libertad a través del voto. Si quienes administran esa voluntad y esa libertad es el Consejo Nacional Electoral, y el Consejo Nacional Electoral ha dado las demostraciones más graves de falta de independencia para resolver los conflictos ciudadanos que se resuelven en el voto, en las urnas electorales, pues la comunidad internacional y la oposición venezolana no podemos, me incluyo en la oposición venezolana, no podemos nosotros aceptar ir a un juego que ya está ganado a priori, que está ganado además por la vía fraudulenta que ha sido demostrada de una manera fehaciente en todas las encuestas, a través de todas las opiniones, no solamente nacionales, no solamente de los interesados de la oposición, sino también internacionalmente. Entonces, un escenario como ese,
en un escenario de tal fragilidad democrática, pues yo creo que la decisión acertada es la que ha tomado la MUT, que se tardó mucho en pensarla. Porque además hay otra cosa que yo debo decir también, y quiero aprovechar este momento con ustedes para decirlo, es que nosotros necesitamos también de una oposición mucho más unida, de una oposición que le dé mucha más confianza a nuestra relación con esa comunidad internacional, porque la oposición no puede ser la comunidad internacional. La oposición tiene que crecer adentro, tiene que fortificarse adentro. Tenemos que hacer un esfuerzo, yo diría que sobrehumano, es decir, sobre nosotros mismos, porque para crear un liderazgo nacional que nos lleve y que nos guíe y que nos oriente, que nos diga hacia dónde debemos ir todos juntos. La población, la ciudadanía ha dado demostraciones gigantescas de apoyo hacia nuestros dirigentes. ¿Qué han hecho los dirigentes con ese capital? Yo no voy a discutir sobre ese tema, que cada televidente haga su análisis, haga su balance, pero nosotros debemos todos apoyar a la unidad y tenemos que presionar a la unidad democrática para que nos diga cuál es la ruta, cuál es la brújula que debemos seguir y cuáles son los líderes que tenemos que seguir para restablecer la democracia en Venezuela. En esta situación actual, en esta situación que hemos tratado de dibujar en esta oportunidad que ustedes me ofrecen, el que nos puedan quitar un pedazo de territorio es muy fácil, es muy sencillo. En los peores momentos en los que hemos estado nosotros políticamente es cuando hemos perdido territorio. Y eso ocurre en todas partes del mundo. Esto es una conducta animal. Los animales atacan a los que están, los animales fuertes atacan a los débiles. Entonces nosotros en estos momentos estamos dando unas demostraciones de debilidad política que hacen posible que entonces, y a veces incomprensible, como la actitud que ha tomado el secretario general de Naciones Unidas, el doctor Guterres, y la opinión del ex canciller Julio Londoño Paredes, de ponernos contra las cuerdas frente a un tribunal internacional para que dirima problemas que deberíamos dirimir bilateralmente, por la vía del diálogo y por la vía bilateral. Cómo no. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, estamos hablando con el ex embajador o el embajador Leandro Area, que nos estaba compartiendo un amplio análisis sobre el tema fronterizo venezolano. También levantó su opinión sobre la situación actual del país y sobre cómo podían mejorar este conflicto si toda la oposición se mantuviese en un bloque totalmente unido. Toda esta información también la podría ampliar a través de nuestro portal en YouTube, donde podrá ver toda esta entrevista. Es la información que podemos compartir para BPI TV desde la ciudad de Caracas. ¿Quién les habló? Héctor Luis Caldera.